Continuando con los videos de matemática básica, en este video y en los próximos se continúa desarrollando aspectos necesarios para iniciar el estudio del cálculo. Entonces este video y los próximos de matemática básica sirven para estudiantes que inician el curso universitario y además para estudiantes que continúan o están cursando el bachillerato. Entonces, lo que revisaremos en primer lugar son generalidades de los conjuntos. Esto es importante porque a lo largo de toda la matemática se desarrolla todos los temas utilizando conjuntos. Por ejemplo, las funciones utiliza conjuntos para desarrollar toda su teoría. Los números reales mismos son conjuntos, es un conjunto de números reales. Dentro de ese conjunto de números reales vamos a determinar qué son los números naturales, los enteros, los racionales y irracionales, que son los números reales en sí, el conjunto de los números complejos y la recta numérica. Entonces desarrollamos la primera parte que tiene que ver con nociones básicas sobre conjuntos. Bien, ¿qué es un conjunto? Un conjunto podríamos referirnos cuando agrupamos elementos. Entonces un conjunto es una agrupación de elementos, así de sencillo. Entonces a un conjunto se lo nota por lo general con una letra mayúscula y a los elementos se los encierra entre llaves. Esta es una forma de determinar o de describir un conjunto. Entonces el conjunto A, vamos en este caso a poner A, E, I, O, U, las vocales. Entonces nos referimos al conjunto A y leemos de la siguiente forma. El conjunto A es el conjunto formado por los elementos A, E, I, O, U. Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto o que un elemento forma parte del conjunto, escribimos, por ejemplo, el conjunto A el elemento A pertenece al conjunto A. El elemento E pertenece al conjunto A. Mientras que si queremos indicar que un elemento no pertenece al conjunto, yo puedo poner el 3 no pertenece al conjunto A. De esta forma indicamos que el elemento 3 no pertenece al conjunto A. Vamos a poner otro ejemplo. B es el conjunto formado por los elementos menos 2, 4, 5, menos 10. Entonces, el conjunto B está formado por los elementos menos 2, 4, 5, menos 10. Y decimos menos 2 pertenece al conjunto B. También podría decir el 6 no pertenece al conjunto B. Dentro de los conjuntos es importante las operaciones entre estos conjuntos. Entonces las operaciones básicas que se pueden hacer son, por ejemplo, la unión. Cuando tenemos dos conjuntos A y B, la unión se representa mediante este símbolo, A unido con B. En este caso de nuestro ejemplo, vamos a escribir
los elementos de estos dos conjuntos, A, B. Los elementos del conjunto A son A, E, I, O, U, y los elementos del conjunto B son -2, 5, 4 y -10. Como no tienen elementos en común, no se escribe nada dentro de la región donde se intersectan estos dos conjuntos. Entonces, describimos a la unión de estos dos conjuntos como los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B. Entonces, el conjunto A unido con B es el conjunto de los elementos A, E, I, O, U, además -2, 5, 4, -10. Tenemos un conjunto formado por letras y números. Esa es la unión de conjuntos. La unión de conjuntos está formado por los elementos que pertenecen a el conjunto A o también los elementos que pertenecen al conjunto B. Entonces, cuando nosotros utilizamos la lógica matemática, podríamos decir lo siguiente. Vamos a comprobar si el elemento A pertenece al conjunto A o el elemento A pertenece al conjunto B. Entonces, A pertenece al conjunto A. Esta es una expresión verdadera. O A pertenece al conjunto B. La letra A pertenece al conjunto B. Es una expresión o una proposición falsa. Cuando hacemos la disyunción verdadero o falso, esto me da verdadero. Entonces, solo por aplicar un poco de lógica matemática. Entonces, esa es la unión. Vamos a poner ahora la intersección. La intersección de dos conjuntos se representa con A intersección B, una U invertida, por ejemplo. Entonces, la intersección, como podemos ver en nuestro gráfico anterior, es un conjunto que no tiene elementos porque no existen elementos repetidos en nuestro diagrama. La gráfica podríamos hacerla de esta forma: el conjunto A, el conjunto B, y la intersección sería la parte subrayada, que es un conjunto vacío porque no tiene elementos. Vamos a definir otro conjunto, por ejemplo el conjunto C, que contenga los elementos 5, 6, 7. Entonces vamos a realizar la intersección de B con C. El conjunto B está formado por los elementos -2, 5, 4, 10. Pero el 5 lo ponemos en el medio, en la intersección, y los elementos que no se repiten entre los conjuntos B y C, escribimos en la parte faltante, en la parte izquierda, en este caso de B, que sería aquí -2, 4 y -10, que serían los elementos que son solo de B, y los elementos que son solo de C serían el 7 y el 6. De esta forma observamos que la región en donde se repiten los elementos, esa es la intersección, es decir, el conjunto B intersección
B intersección C es el conjunto formado por solamente el número 5, un elemento. Entonces, la intersección son los elementos que pertenecen al primer conjunto y al segundo conjunto. En este caso, vamos a indicar mediante lógica matemática. El 5 pertenece al conjunto B y 5 pertenece al conjunto C. El valor de verdad de la primera proposición es verdadero y el valor de verdad de la segunda proposición. 5 pertenece a C, es verdadero. Verdadero y verdadero me da una expresión verdadera. Entonces, esas son unas dos operaciones principales de los conjuntos. Bien, con las dos operaciones básicas, que es lo que necesitamos para introducirnos en el estudio del conjunto de los números reales, nos falta definir lo que es una determinación de los conjuntos. ¿Cómo se determina un conjunto? Un conjunto, como ya vimos en la primera parte, puede determinarse mediante extensión. Esta forma de determinación de un conjunto es cuando, por ejemplo, nosotros escribimos a todos los elementos de un conjunto, por ejemplo, como ya hicimos con las vocales, o vamos a decir el conjunto de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, esa es una forma de determinar un conjunto, nombrando a todos y cada uno de los elementos de un conjunto. Ahora, mediante notación de por comprensión, vamos a decirlo así, también mediante la construcción del conjunto. Ya, aquí vamos a tomar cualquier conjunto A y, por ejemplo, vamos a decir el conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos X, tales que X es mayor que 7 y X es menor que 10. ¿Ya? Entonces estamos dando aquí una fórmula o una construcción, notación de construcción del conjunto. Entonces, el conjunto A estaría formado por los elementos que cumplen estas dos condiciones. Que X sea mayor que 7 y X sea menor que 10. ¿Cuáles son esos números? Esos números son precisamente números mayores que 7, sería el 8, el 9, pero también que debe cumplirse que X sea menor que 10, es decir, hasta el 9. El 8 y el 9 es el conjunto A definido mediante comprensión o en notación de construcción o constructor del conjunto. Bien, a partir de estas nociones básicas de conjuntos, entonces vamos a desarrollar nuestro tema, que es el conjunto de los números reales.
Entonces iniciamos entendiendo lo que son los números naturales. El conjunto de los números naturales se le nota como una n mayúscula con una doble línea, y decimos del conjunto de los números naturales desde el conjunto de los números que van desde el 1, el 2, el 3, etcétera, indefinidamente hacia la parte positiva, podríamos decir, o todos los números positivos. Estos números naturales, como idea principal, es que dan una noción de cantidad. ¿Qué es una cantidad? Una noción básica de cantidad, el 1, el 2, el 3. Ya, y es natural porque supongamos que en civilizaciones antiguas, cuando no había la matemática formal, la matemática como una ciencia todavía, lo natural para la gente primitiva era contar cuántas presas habían cazado, contar cuántas, cuántas personas forman su núcleo familiar, por ejemplo. ¿Cuántas personas? 1, 2, 3. El 0 no es un número natural porque no me indica una noción de cantidad todavía. El 0 aparece luego de los naturales. Bien, ¿qué característica tiene este conjunto de los números naturales? Primero que indica una noción de cantidad. Además de eso, consta de una parte entera. Más bien son enteros, es decir, no tenemos una parte fraccionaria, pero son enteros positivos. De aquí entonces tenemos el siguiente conjunto de números. Primero vamos a decir que estos naturales son enteros positivos. Y a los enteros positivos entonces los llamamos z. Una z con doble línea, y estos números enteros positivos obviamente van desde el 1, el 2, el 3, el 4, sucesivamente hasta el infinito. ¿Ya? Entonces los naturales son los enteros positivos. ¿Por qué son enteros? Simplemente porque no tienen una parte fraccionaria. Entonces, si se pueden ubicar los enteros, podríamos si se pueden ubicar los enteros positivos, a estos enteros positivos yo puedo cambiarlos de signo. Entonces aparecen aquí los enteros negativos. Y los enteros negativos, de la misma forma, una z con una doble línea. Los enteros negativos son todos los enteros positivos pero cambiados de signo. Entonces vendrían desde menos infinito hasta menos 3, menos 2, menos 1, hasta ahí. Entonces serían los enteros negativos. Los enteros positivos, me había faltado poner aquí un signo negativo, un signo positivo, perdón. Entonces tenemos definidos ahí los enteros positivos y los enteros negativos. Ahora vamos a juntar los enteros positivos con los enteros negativos. Entonces ese es el conjunto de los números enteros. Decimos,
los enteros, que simplemente se representan con una z, los enteros van a ser el conjunto de todos los números negativos desde menos infinito, menos 3 hasta menos 3, menos 2, menos 1. Y aquí vamos a agregar el 0, que no es ni positivo ni negativo. Y luego de el 0 ponemos los enteros positivos, el 1, 2, 3, sucesivamente hasta el infinito positivo. De tal manera que aquí podríamos ya hacer una operación para indicar que el conjunto de los enteros es la unión de el conjunto de los enteros positivos unido al conjunto formado por el único elemento 0, unido también con el conjunto de los números enteros negativos. Bien, poniendo en orden, obviamente, ponemos así. Los enteros negativos unidos con el 0 y unidos con los enteros positivos. Ese es el conjunto de los números enteros. ¿Por qué son enteros? Porque no tienen una parte fraccionaria, no son fracciones como por ejemplo yo podría decir 2.5 o 2,5. O no forma parte de una fracción, por ejemplo 5 medios. Entonces son específicamente enteros, no tienen parte fraccionaria. Bien, una vez definidos los enteros, podemos ahora construir el siguiente conjunto llamado el conjunto de los números racionales. Los números racionales indican una división entre dos números y vamos a definirlo mediante la forma de comprensión o definiendo una fórmula o en forma de constructor de un conjunto, es decir, sin nombrar a todos los elementos porque es imposible, sin escribir de forma en forma de extensión nombrando a cada uno de los elementos, sino como una fórmula. Decimos el conjunto de los números racionales que se representa con una Q es el conjunto de toda X que es igual a sobre B, tal que el numerador pertenece a los enteros y el denominador pertenece a los enteros y el denominador debe ser distinto de 0 ya que la división para 0 no está definida. Entonces a partir de ahora ya utilizamos una fórmula para describir a este conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales no es más que la división de dos números enteros. Entonces aquí ya aparece una fracción, una división o una parte decimal. Entonces vamos en este momento a comprobar si algunos números si algunos números son racionales. Yo puedo tener, por ejemplo, el número 2. Les llamo x igual 2. A este x igual 2 debo establecer mediante una comprobación si este número 2 es un número racional. Es decir, debo verificar que cumpla estas tres condiciones, pero además debo identificar una parte A valdría 2, una parte B valdría 1.
Entonces de esta forma yo tengo que x, que vale 2 sobre 1, que es el número 2 mismo, es un número racional. Entonces, en primer lugar, la primera parte es establecer si el numerador pertenece a los enteros. Por lo tanto, decimos 2 pertenece a los enteros. Nos preguntamos si 2 pertenece a los enteros y la respuesta es que es verdad, es verdadero, cumple la primera condición. La segunda parte, establecemos que el 1, que sería b, pertenece a los enteros, lo cual también es verdadero. Y por último la tercera parte es que b es distinto de 0, es decir, el 1 es distinto de 0. El 1 es distinto de 0 es una expresión verdadera. Como se cumplen las tres condiciones, nosotros decimos entonces x igual 2 pertenece a los racionales. Vamos a comprobar otro número, el que habíamos escrito más arriba. Por ejemplo, vamos a tomar el número x igual a 2.5. 2.5 es un número decimal, entonces debemos tratar de expresarlo como la forma a sobre b, es decir, la división de dos enteros. Entonces este número, obviamente, podemos podemos multiplicar por 10, que sería 25, y divido para 10. Entonces 25 para 10 me da 2.5. Ahora sí sabemos que a vale 25, b vale 25 y comprobamos. Ponemos por aquí. 25 pertenece a los enteros. Esto es verdadero. A ver, aquí un pequeño error. B vale 10. Ahora, la segunda parte es que 10 pertenece a los enteros. Esto es verdadero. Y por último, el 10 es distinto de 0. Es verdadero. Como se cumplen las tres condiciones para que sea un número racional, entonces decimos x, que vale 2.5, pertenece a los números racionales. Bien, respecto a los números racionales, vamos a tener algunas notas u observaciones. Bien, todo número tiene una representación decimal. Entonces pongamos así, todo número tiene representación decimal. Ya, por ejemplo, el 2 que tenemos acá arriba, nosotros podemos decirle así: x vale 2.000. Y a continuación ponemos 3 puntos indicando que esa serie de ceros continúa. Lo mismo
si x vale 2.5, tenemos 2.5 y 0, 0, 0, porque no existen otros números decimales distintos de 0 a la derecha de este 5. Entonces, como habíamos analizado este número racional, el 2 se transforma en una división de fracciones, división de números enteros. Esto es, por ejemplo, x vale 2 sobre 1. Entonces, al dividir 2 sobre 1, los dos son enteros, por eso decimos que es un número racional en base a su definición. Ahora, este 2.5 nosotros, en primer lugar, multiplicábamos 2.5 por 10 me da 25 y dividimos para 10 porque multiplicamos en primer lugar por 10. Entonces, pero este número yo puedo simplificarlo y digo la quinta de 25 me da 5 y la quinta de 10 me da 2. Entonces hay distintas formas de presentar el mismo número racional. Ahora, la siguiente nota que vamos a establecer es la siguiente. Esto es que todo racional tiene como forma decimal periódica. Voy a tomar ejemplos, voy a tomar los siguientes ejemplos. Ya. Primero, yo tengo el 1 medio. Como este número es racional, 1 medio es racional, entonces lo voy a escribir como su forma decimal 0.5 y 0.5 continúa seguido de ceros y que ese 0 se repite infinitamente. Entonces yo puedo escribirlo de esta forma: 0.5, el 0 y una raya arriba del 0 indicando que esa es la parte periódica que se repite. Entonces, todo racional, el 1 medio, tiene una forma decimal periódica. Esta es la forma decimal periódica del 1 medio. Decimal periódica significa que va a haber una parte que se repita, pero en forma periódica. El 0, el 0, el 0. Y lo escribo con el 0 y una raya. Con más ejemplos se va a aclarar esto. Entonces, voy a tener el número 2/3. Si tomamos una calculadora, 2/3 resulta como 0.6666 y una serie infinita de números 6 luego del 0. Esta forma decimal puedo escribirle como 0.6 y una raya arriba del 6. Esa raya arriba del 6 indica que el 6 se repite en forma periódica infinitamente. ¿Ya? Entonces, la forma periódica a la que se refiere es que este 6 se repite 1, 2, 3, 4 infinitamente. Vamos a poner otro ejemplo. Un ejemplo más complicado. Si tomamos una calculadora y dividimos 157 entre 495,
observando en la calculadora el resultado, nosotros vamos a tener 0.3 seguido de 171, 171, 171 y la serie se repite. Es decir, la serie periódica que se repite luego del 3 es esta, 0.3 y 1,7. 0.3 y 1,7. Aquí hay un pequeño error que corrijo en este momento. Es 1,7, 1,7, 1,7 y se repite. La forma periódica que se repite es 17, 17, 17, 17. Entonces matemáticamente, existen técnicas para transformar esta forma decimal periódica en una fracción, ¿ya? No es no es motivo de este video la transformación de esos números, pero si tomamos una calculadora se puede observar que 157 dividido para 495 precisamente da una forma decimal periódica. Ahora, vamos a poner un ejemplo más. 9 séptimos. Si tomamos una calculadora, estos 9 séptimos, dividiendo estos 9 para 7, se obtiene 1.2, 5, 7, 1, 4 y nuevamente 2, 8, 5, 7, 1, 4, nuevamente 2, 8, 5, 2, 8, 5, 2, 8, 5, 7, 1, 4 y 3 puntos indicando que la serie se repite infinitamente. Escrito esto de mejor manera, más entendible, es la forma 1.285, 7, 1, 4 e indicamos con una línea los números que se repiten, que son esos. ¿Ya? Entonces, todo número racional se va a expresar como un decimal periódico, es decir, que se repiten en forma periódica una serie de números. Listo. Por último, decimos que si no existe esta forma periódica decimal, entonces no es un número racional. Si no se puede expresar el número en forma decimal periódica, entonces este número no es racional. Ejemplos de estos números son, por ejemplo, raíz de 2. En primer lugar, raíz de 2 yo no puedo expresarle como una división
de números enteros. Por lo tanto, este número raíz de 2 decimos que no pertenece a los racionales. Además de eso, vamos a observar que si tomamos una calculadora, sacamos la raíz de 2, esta raíz de 2 que vale 1.4142 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7 y sucesivamente una serie infinita de números que no se repite, es decir, es un decimal no periódico. Por lo tanto, como no se puede expresar como un decimal en forma periódica, entonces tampoco pertenece a los racionales. Lo mismo ocurre con el número pi. El número pi está, este número bastante conocido, es 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, etcétera, etcétera. Tampoco tiene definida una forma de número decimal periódica, que tenga una serie de números que se repita. Por más que calculemos infinito número de decimales luego del 3, no vamos a obtener ninguna serie que se repita, es decir, es un decimal no periódico. Por lo tanto, este número pi tampoco pertenece a los racionales. También hay una constante e que se utiliza en logaritmos y exponenciales. Ese valor es 2.718 y una serie infinita de decimales o números que no se repiten. Este número e tampoco pertenece a los racionales. En la parte de arriba hay también un pequeño error de escritura. Ya, un número pi no pertenece a los racionales. El número e tampoco pertenece a los racionales. Entonces, continuando con nuestra clasificación del conjunto de los números reales, tenemos el siguiente conjunto que hemos ya establecido en la parte de arriba, los números irracionales. Entonces, todo número irracional que vamos a expresarlo como una Q señalada, Q y una tilde podríamos decir. Este conjunto de los números irracionales es todo número X tal que X no pertenece a los racionales. De tal forma que cualquier número que no se pueda expresar de esta forma, de los números racionales, toda X que vale A sobre B, en donde A pertenece a los enteros, B pertenece a los enteros y B distinto de 0. Ya, toda expresión o toda fracción de números enteros ya, esos eran los números racionales. Ahora, todo número que no sea un racional es un irracional. Todo número que no se puede expresar como una división de números enteros, entonces es un irracional. Ejemplos de esos números son raíz de 2,
podríamos también tomar raíz de 3, etc. El número pi, el número e y cualquier número que no pertenezca a los racionales o que no se puede expresar. Por ejemplo, este raíz de 3 no puedo expresarle como una división de números enteros. El número pi no puedo expresarle como una división de números enteros, al igual que el número e no puedo expresarle como la división de dos números enteros, a y b. Listo. Una vez que hemos establecido hasta lo que son los números irracionales, nosotros ahora vamos a establecer qué es un número real. Un número real no es más que la unión de todos los números vistos hasta el momento, pero estos números reales vamos a representarlos en una recta numérica. Ya, entonces una recta numérica, en esta recta numérica nosotros vamos a señalar que hacia la izquierda están todos los números negativos hacia el infinito y a la derecha los números positivos hacia el infinito. Exactamente en la mitad de esta recta numérica vamos a poner el 0. Si nosotros hacemos o dividimos, vamos a tener una primera unidad, el 1, con la misma escala el 2, con la misma escala el 3, y así sucesivamente yo voy a tener infinitos números positivos. Estos eran los números naturales. A la izquierda tenemos el menos 1, menos 2, menos 3. A ver, en la parte derecha puse 5, debe ser el 4. No importa hasta qué número pongamos, ponemos hasta el menos 4. Y la serie sigue infinitamente a la izquierda. Entonces, en esta recta numérica van a encontrarse todos los números que ya hemos analizado, los naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4. A la derecha, los enteros que se ubican a la derecha del 0. Luego tenemos los enteros. Los naturales son también los enteros positivos. Luego tenemos en esta misma recta los números enteros negativos. Estos enteros negativos son los que se ubican a la izquierda, los enteros de la izquierda del 0. Además tenemos los racionales. Los racionales que son todas las fracciones. Por ejemplo, yo puedo ubicar un punto en la mitad entre el 0 y el 1 y eso es un medio. Puedo ubicar, por ejemplo, luego del 3 en la mitad entre el 3 y el 4 y tendría 2, 4, 6, 7 medios. Y así cualquier división que yo haga, por ejemplo, 1/3, 2/3, 3/3, 1/5, 7/5, cualquier fracción puedo ubicarla de esta forma. Mientras que los irracionales, como por ejemplo raíz de 2,
voy a ubicar como 1.4142. Voy a ubicarlo como un pequeño círculo, ya que no tiene una posición fija en la recta de los números reales. Este sería entonces raíz de 2, sin una posición fija, ya que este número raíz de 2 tiene una serie infinita de números que no termina. 1.4142 e infinitamente se extiende sin que tenga fin. Por eso marcamos como un pequeñísimo círculo. Entonces podemos establecer las siguientes conclusiones. Decimos, el conjunto de los números reales es la unión de los racionales con los irracionales, tomando en cuenta además de que dentro de los racionales se encuentran los enteros, pero los enteros también están formados por los enteros negativos unidos con el 0, que no es ni positivo ni negativo, además de la unión con los números enteros positivos. Además, estos enteros positivos son los números naturales. Podríamos realizar un diagrama en donde tenemos lo siguiente. Bueno, todo este conjunto representarían los números reales. Dentro de los números reales hay dos conjuntos. El conjunto de los racionales y un pequeño conjunto, el conjunto de los irracionales. Dentro de los racionales tenemos los enteros positivos, los enteros negativos y el conjunto formado por el único elemento que es el 0. No todos los números que existen está aquí. Hay un conjunto mucho más grande que le vamos a hacer en forma de una caja, de un rectángulo diríamos, y tenemos el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos entonces es el mayor conjunto de números. Este conjunto aparece como una alternativa para dar solución a expresiones como por ejemplo cuando nosotros intentamos extraer la raíz de menos 4, por ejemplo. Entonces la raíz de menos 4 en teoría no existe la raíz de menos 4 porque debemos encontrar dos números que multiplicados me den menos 4 y eso no existe. Por lo tanto, lo que se hizo es separar 4 multiplicado por menos 1. Entonces tengo aquí el 4 multiplicado por menos 1. Haciendo propiedad distributiva tengo raíz de 4 multiplicado por la raíz de menos 1. Entonces la raíz de 4
es 2, la raíz positiva de 4 es 2 y raíz 2 por raíz de menos 1. Entonces, raíz de menos 1 no existe dentro de los números reales. Por lo tanto, a esta expresión raíz de menos 1 se le llamó I. Entonces, raíz de menos 4, el resultado es raíz de 2 multiplicado por I, siendo I un número llamado imaginario. Ese número imaginario se utiliza en la solución de ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, en donde hay que extraer la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces la alternativa es expresar como un número que no existe, le llamamos I, a esta raíz de menos 1. Entonces con eso se da solución a ciertas ecuaciones cuadráticas, por ejemplo. Entonces, un número complejo le vamos a llamar una z minúscula, o bueno, para tener concordancia con la notación del conjunto, vamos a ponerle una c minúscula. Entonces, eso va a representar el número complejo c. Un número complejo está formado por una parte real, que le vamos a llamar A, y le vamos a sumar una parte imaginaria llamada B sub I. Entendiendo que no es B sub I, sino B por I. Entendiendo pues que esta I vale raíz de menos 1 y es un número que no existe en los reales. Como no existen los reales, entonces se les llama complejo. Bien, ahora vamos a aclarar un poquito más esto de los números complejos. Entonces tenemos los números complejos. A un número complejo se le representa con la letra C, con una doble línea, y vamos a decir que el conjunto de los números complejos es cualquier número C que va a ser igual a A más B por I, en donde A va a pertenecer a los reales, mientras que B también pertenece a los reales. Además, I vale la raíz de menos 1. Eso, una expresión o un número que cumple estas condiciones, entonces es un número complejo. Ya hemos analizado que el número imaginario se obtiene de dar solución a una raíz de un número negativo. Como no existen los reales este número raíz de menos 1, entonces lo que se hizo es lo siguiente. Tenemos una parte real, que sería la recta de los reales, y ubicamos exactamente en el 0 de los números reales esta nueva recta perpendicular a los reales, y esta recta va a ser la recta de los números imaginarios. Entonces, un número complejo va a ser cualquier número que se ubique en el plano. Cualquier número que se ubique en el plano. Por ejemplo, si yo tomo ese punto, puedo expresarlo en forma de par ordenado. Por ejemplo, la coordenada que se ubica en el eje horizontal, que le vamos a llamar A, y la coordenada
del eje vertical que le llamamos B. Entonces, el número complejo es este punto en donde A y B son números reales. Pero el eje vertical representa a todos los números imaginarios. Entonces, el número complejo que le hemos llamado C, vamos a tomar esta recta. Ya. Entonces, el número complejo C no es más que tomar la parte real A y la parte imaginaria que es el número B, pero le multiplicamos por raíz de menos 1. Y este es un nuevo conjunto un nuevo elemento de los números complejos que en realidad no forma parte del estudio de matemática básica. Pero en síntesis, un número complejo es la expresión que toma en cuenta una parte real y una parte imaginaria. Se puede expresar como un par ordenado o también en forma de esta suma. Entonces, eso es un número complejo. Tomar la parte real y una parte imaginaria y se forma un número cualquiera que va a estar ubicado en cualquier parte de este plano. Por ejemplo, aquí, si es que cada cuadradito sería una unidad, por ejemplo, tendríamos el número complejo que le voy a llamar. A ver, aquí sería una unidad 2, 3, 4, 5 negativo y un 2, 3, menos 4. Entonces, este número complejo en forma de par ordenado, en X tengo menos 5 y 4. Puedo ponerle 4i. Lo mismo acá, bi. Entonces, el número complejo le llamo C sub 1 igual a menos 5 menos 4, menos 5 menos 4i. Este número complejo tiene la forma C igual a más bi. Listo. Eso es, por definición, un número complejo. Ahora habíamos analizado el diagrama de el conjunto de todos los números. En matemática básica lo que analizamos es hasta los números reales y los números complejos se utilizan o se estudian para cursos más avanzados.